Buenos días, mi nombre es Rodrigo Penco. Hoy jueves 20 de agosto y siendo las 8 horas, les doy la bienvenida desde Paraná, Entre Ríos. Muchas gracias por sumarse a esta charla denominada Efecto de la densidad de plantas sobre estatus nitrogenado del cultivo y sus implicancias agronómicas en siembras tempranas y tardías de maíz, a cargo de Nicolás Maltese. Sin duda esto es una temática muy importante para lograr ser más eficientes en el uso de los recursos en pos de la sustentabilidad de los sistemas agrícolas. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de su pantalla, y al finalizar la presentación les aparecerá alguna de ellas, o les pasaré yo al orador alguna de ellas, en base a la cantidad recibida y el tiempo del que dispongamos. Intentamos poder realizar todas, obviamente, y les recomendamos hacerlas durante se esté pasando la presentación. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde ustedes podrán buscar a los oradores, como Nicolás, que estén registrados en el Congreso, y a través de la misma ustedes podrán chatear o incluso programar reuniones con cada uno de ellos. No olviden pasar también por el espacio de APRESID, están invitados dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información sobre todos los programas que brinda la institución y contenidos exclusivos para cada uno de los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no se van a perder de nada. A continuación voy a presentar, ahora sí brevemente, a nuestro orador, a Nicolás, para dar inicio a la presentación. Su desarrollo profesional está vinculado a la docencia y a la investigación en la Cátedra de Climatología Agrícola y Sistemas de Información Geográfico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en donde dicta clases y participa tanto de proyectos de investigación como de extensión. Por otra parte, realiza su doctorado con una beca CONICET en la Estación Experimental Paraná del INTA, orientado a generar nuevos conocimientos sobre la economía del nitrógeno en maíces de fechas de siembra tardía. El objetivo consiste en evaluar el efecto del ambiente sobre la productividad del cultivo, la eficiencia en el uso de los recursos y prácticas de manejo agronómicos que promuevan mejoras en la economía del nitrógeno, como la elección de genotipo, optimización de la fertilización nitrogenada y la selección de la densidad de siembra. Su historia laboral se encuentra directamente relacionada al cargo al que se postula, principalmente debido a que estos últimos 4 años se ha dedicado fuertemente a la investigación relacionada a su tema de tesis, que es la economía del nitrógeno en maíces tempranos y tardíos, con un fuerte enfoque de la ecofisiología de cultivos, el diseño de experimentos, análisis y manejo de base de datos y elaboración de informes técnicos. Por otra parte, ha participado activamente en proyectos de investigación y trabajos conjuntos con otros profesionales tanto del INTA como de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, publicando estos resultados de los experimentos en diversas jornadas, talleres, seminarios, congresos, simposios y revistas indexadas. Ahora sí, señor director, los dejo con Nicolás. Buenos días, mi nombre es Nicolás Maltese, soy ingeniero agrónomo y docente en la Cátedra de Climatología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. También soy becario postdoctoral de CONICET, con lugar de trabajo en la experimental del INTA de Paraná, y en este caso les voy a presentar un trabajo el cual se titula Efecto de la densidad de plantas sobre el estatus nitrogenado del cultivo y sus implicancias agronómicas en siembras tempranas y tardías de maíz. A modo introductorio, es importante mencionar que el diagnóstico de la fertilización nitrogenada define la necesidad o no de fertilizar el cultivo. Asimismo, un buen diagnóstico nos permite calcular la dosis de nitrógeno requerida por parte del mismo. En este sentido, la dosis de nitrógeno se puede cuantificar mediante la diferencia entre los requerimientos de nitrógeno por parte del cultivo y el nitrógeno aportado desde el pool del suelo. Se puede decir que el requerimiento de nitrógeno del cultivo está asociado a la demanda de nitrógeno en el sistema,
y el nitrógeno aportado desde el pool del suelo constituye la oferta. Y a su vez, con la dosis, lo que intentaremos es sincronizar ambos, oferta y demanda, en pos de lograr una alta eficiencia de uso del fertilizante. Bueno, algunos planteos productivos, como en algunos países de Europa, Asia y Estados Unidos, la oferta de nitrógeno supera en gran medida los requerimientos por parte del cultivo, sobre todo por utilización de altas dosis de fertilización nitrogenada. De manera contrapuesta, en países como el nuestro, generalmente la oferta de nitrógeno es menor a los requerimientos por parte del cultivo, lo cual genera un balance negativo de nutrientes. Ambos planteos tienen un gran impacto sobre la eficiencia de uso de nitrógeno, calculada como los kilos de grano por unidad de nitrógeno disponible. Bueno, algunas estrategias que podrían contribuir a mejorar la eficiencia de uso de nitrógeno en nuestros sistemas constituyen fertilizaciones postergadas o divididas durante el ciclo de cultivo. Por ejemplo, el nitrógeno se puede aplicar toda la siembra o en momentos previos, o se puede dividir entre siembra y en estadios más avanzados del ciclo de cultivo. En este sentido, una herramienta útil para poder cuantificar la dosis requerida en estos estadios avanzados es la determinación del estatus nitrogenado, el cual se define como el estado nutricional de la planta en relación a un valor óptimo que va a ser establecido por el método que utilicemos para cuantificarlo. En este sentido existen diversos métodos para cuantificar el estatus nitrogenado. Por ejemplo, en primer medida se puede observar las mediciones ópticas de color verde sobre las hojas mediante el clorofilómetro SPAD, el cual requiere de franjas de suficiencia sin limitaciones de nitrógeno en el lote. Por otra parte, también se puede calcular a partir del índice de nutrición nitrogenado, el cual surge de la curva de dilución de nitrógeno desarrollada por Plenet y Lemer, lo cual consta de muestreos destructivos de biomasa a campo y su posterior análisis de nitrógeno en laboratorio, lo cual puede resultar un proceso lento y costoso. Y después, por otro lado, podemos ver que existen también sensores remotos e imágenes satelitales que nos permiten cuantificar el estatus mediante, por ejemplo, índices verdes como el NDVI. Entonces, a partir de la cuantificación del estatus nitrogenado, podemos predecir la respuesta del cultivo al agregado de nitrógeno y, por lo tanto, generar prescripciones que nos permitan sincronizar mejor la oferta y la demanda de nitrógeno a lo largo del ciclo de cultivo y de esta manera mejorar la eficiencia de uso. Bueno, algunos trabajos locales desarrollados por Melchiori han evaluado distintos momentos y dosis de nitrógeno aplicado en maíz en ensayos de larga duración y, en principio, más allá de la mejora en el rendimiento dada por incremento en la dosis de nitrógeno, el efecto de los distintos momentos de fertilización no tuvo un impacto positivo sobre los rendimientos. Sin embargo, algunos recientes trabajos publicados a partir de un metaanálisis en Estados Unidos que han utilizado el índice de nutrición nitrogenada como un buen predictor del rendimiento, han encontrado que existe una mejora en la eficiencia de uso dada por aplicaciones postergadas de nitrógeno. En la figura de abajo se puede observar cómo las aplicaciones postergadas mejoran la eficiencia de recuperación del nitrógeno y que estas mejoras principalmente están dadas por un incremento en la eficiencia de recuperación del nitrógeno durante el periodo de llenado de granos. En función de lo anterior, nos planteamos el objetivo de evaluar el efecto de las prácticas de manejo, es decir, la densidad de planta, dosis con nitrógeno, híbrido y fecha de siembra, sobre la disponibilidad de nitrógeno absorbido a nivel de planta, lecturas SPAT e índice de nutrición nitrogenado AR1, el rendimiento y la eficiencia de uso de nitrógeno. También sobre las relaciones entre los índices de status N, es decir, índice de nutrición nitrogenada y SPAT medido en la hoja de la espiga, y el nitrógeno absorbido a escala de cultivo. Bueno, en cuanto al esquema experimental,
Se realizaron 2 experimentos durante 2 campañas consecutivas en Paraná, utilizándose 2 fechas de siembra, una temprana y una tardía, 2 genotipos, 3 dosis con nitrógeno, 3 densidades de planta. El diseño fue en bloques completos al azar, con 3 repeticiones. La unidad experimental contó de 5 surcos separados a 0,52 metros en trilera y 10 metros de longitud. También se midieron variables como el estatus NR1 a través de índices como el de nutrición nitrogenada y el valor SPAT en la hoja de la espiga, la disponibilidad de nitrógeno y la absorción de nitrógeno por planta a R1 y también la absorción de nitrógeno a R1 a nivel de cultivo, el rendimiento, el nitrógeno disponible a R6 y la eficiencia de uso de nitrógeno. Bueno, pasando ya a los resultados, en trabajos previos hemos podido identificar que la eficiencia de uso de nitrógeno ha sido consistentemente menor en maíces tardíos comparado a los de fechas de siembra temprana. A su vez, esta menor eficiencia de los maíces tardíos se encuentra asociada principalmente a incrementos en la disponibilidad de nitrógeno durante el ciclo de cultivo. En promedio, un 13%, lo cual fue traccionado principalmente por una mayor mineralización durante el ciclo de cultivo. Por otra parte, también hemos registrado que esa menor eficiencia de los maíces tardíos se encuentra relacionada a generalmente a menores rendimientos en torno a una merma del 7% respecto a los maíces de fecha de siembra temprana. Bueno, entonces nos empezamos a preguntar cuál era el efecto de estas prácticas, de las prácticas de manejo, sobre el estatus nitrogenado, el cual tiene un fuerte impacto sobre la eficiencia de uso. Por lo cual quisimos ver cuál era el impacto de la fecha de siembra y la dosis de fertilización con nitrógeno sobre el índice de nutrición nitrogenada medido a R1. Lo que podemos observar en la siguiente figura es que en los tratamientos control sin nitrógeno, el estatus N de los maíces tardíos fue mayor respecto a los de fecha de siembra temprana, lo cual se encuentra asociado a esa mayor disponibilidad de nitrógeno durante el ciclo de cultivo. Sin embargo, cuando nos fuimos a altas dosis de nitrógeno, la tendencia fue opuesta, donde los maíces tempranos presentaron un mayor estatus respecto a los de fecha de siembra tardía, lo cual se tradujo también en una mayor respuesta al agregado de N. También quisimos ver el efecto de la densidad sobre el estatus y para el índice de nutrición nitrogenada no tuvo ningún tipo de efecto. Cuando probamos los mismos efectos sobre el otro índice de cuantificación del estatus, que es el SPAT, medido en la hoja de la espiga, a R1, en los tratamientos control pudimos observar la misma tendencia que vimos en el índice de nutrición nitrogenada, donde los maíces de siembra tardía presentaron un mayor estatus respecto a los de fecha de siembra temprana. Sin embargo, cuando nos fuimos a los tratamientos altamente fertilizados, no encontramos diferencia entre fechas de siembra. Y en este caso, sí la densidad tuvo un impacto negativo sobre el estatus nitrogenado cuando se utilizó el SPAT medido en la hoja de la espiga AR1. Siguiendo esta línea, quisimos ver el efecto de las distintas prácticas de manejo sobre la relación entre ambos índices de estatus, es decir, el SPAT, medido en la hoja de la espiga R1, y el índice de nutrición nitrogenada. Los distintos símbolos en la figura representan las densidades y los distintos colores, las distintas dosis de fertilización utilizadas. Estas relaciones las construimos para fecha de siembra temprana y para fecha de siembra tardía. En principio, lo que se puede ver para ambas fechas de siembra es que a la medida que aumenta el valor de índice de nutrición nitrogenada, el SPAT se incrementa de manera lineal hasta un valor umbral, el cual resultó similar entre fechas de siembra en torno al 0,88 y 0,85 unidades de índice de nutrición nitrogenada, donde ya no se registraron aumentos en los valores SPAT. Sin embargo, lo que sí se pudo ver es que la respuesta hasta ese valor umbral fue diferente entre fechas de siembra. Se puede observar la mayor respuesta en fechas de siembra temprana respecto a los de fecha de siembra tardía, y esto asociado a las mayores disponibilidades de nitrógeno en fechas de siembra
tardía. Por otra parte, en fechas de siembra temprana se pueden destacar unos puntos correspondientes a densidades medias y altas con alta dosis de fertilización con nitrógeno que presentaron un elevado índice de nutrición nitrogenada, pero un bajo valor SPAT medido en la hoja de la espiga, lo cual nos lleva a pensar que bajo condiciones de crecimiento exacerbadas y en densidades medias y altas, se puede llegar a generar un sombreo en los estratos inferiores de la canopia, disminuyendo así el estatus en la hoja de la espiga. Bueno, siguiendo esta línea y tratando de evaluar el efecto de las prácticas de manejo, quisimos ver qué pasaba con la relación entre el nitrógeno absorbido a nivel de planta y el nitrógeno disponible a nivel de planta, AR1. Lo que se puede observar que en fechas de siembra temprana, el nitrógeno absorbido por planta se incrementó de manera lineal con aumentos en el nitrógeno disponible por planta. Sin embargo, para fechas de siembra tardía, este incremento se dio solo hasta un valor umbral en torno a los 7.5 gramos de nitrógeno disponible por planta. Ahora, siguiendo esta misma línea, quisimos ver cuál era el impacto del nitrógeno absorbido por planta sobre los valores SPAT medidos en la hoja de la espiga AR1. En este caso, pudimos ver que el valor SPAT se incrementa linealmente con incrementos en el nitrógeno absorbido por planta AR1 hasta un valor umbral, pero que este valor umbral varió fuertemente en función de la densidad de plantas. Lo que se puede observar que en la medida que incrementamos la densidad de plantas, ese umbral fue disminuyendo de 2 a 1,5 y a 1,3 gramos de nitrógeno absorbido por planta. Es decir, las densidades altas requieren menos nitrógeno absorbido por planta para maximizar el estatus AR1 cuando es medido con el SPAT. Por otra parte, también se puede mencionar que la densidad tuvo un fuerte impacto sobre el valor máximo alcanzado de estatus en la hoja de la espiga, donde el incremento en la densidad de plantas disminuyó ese valor máximo. Se puede mencionar que el valor umbral varió un 30% en función de los cambios en la densidad y que el valor máximo plató de estatus medio alcanzado varió solo un 8%, lo cual sugiere cambios más que proporcionales en la biomasa que en la concentración de nitrógeno, la cual resulta más conservativa. Bueno, luego quisimos pasar a evaluar cuál era el impacto del nitrógeno absorbido, ya no a nivel de planta, sino el nitrógeno absorbido a nivel de cultivo sobre el estatus N. Entonces probamos cuál fue el efecto de las prácticas de manejo sobre la relación entre el índice de nutrición nitrogenada y el nitrógeno absorbido a nivel de cultivo AR1, en donde se pudo obtener una función lineal plató, en donde se mostraron incrementos en el índice de nutrición nitrogenada en función de aumentos del nitrógeno absorbido a nivel de cultivo hasta un valor umbral de 123 kilos de N por hectárea, donde ya no hubo incrementos en el estatus nitrogenado. Ahora, cuando probamos la misma relación, pero utilizando el valor SPAT en la hoja de la espiga AR1, lo que pudimos observar que este valor umbral fue significativamente menor, en torno a los 87 kilos de nitrógeno absorbido a nivel de cultivo para maximizar el estatus. No solo eso, sino que también esta relación fue afectada por la densidad de plantas. Es decir, cuando se utilizó la densidad más baja de 5 plantas por metro cuadrado, se obtuvieron valores máximos de SPAT superiores comparados con densidades medias o altas. Finalmente, quisimos ver cuál era el impacto del índice de nutrición nitrogenada sobre el rendimiento relativo, en donde se pudo también obtener una función lineal plató que ajustó de manera adecuada a explicar los rendimientos relativos del cultivo, en donde se pudo ver que el rendimiento relativo se incrementó hasta un valor umbral de 0.89, donde ya no hubo mayores incrementos, similar al umbral encontrado en trabajos recientes por Fernández. Por otra parte,
cuando quisimos probar la misma relación, pero utilizando el rendimiento relativo en función del valor SPAT medido en la hoja de la espiga R1, pero relativizado a los tratamientos con mayor dosis de fertilización nitrogenada, es decir, 270 kilos de N, pudimos observar que fue afectada por la densidad de planta. Es decir, cuando tenemos en cuenta la densidad de planta más baja, se ajustó una función lineal plató que maximizó el rendimiento relativo hasta un valor umbral en torno a 1 de SPAT relativo. Sin embargo, cuando se utilizaron densidades medias o altas, ese umbral disminuyó a 0.86. Bueno, en función de lo anterior, se puede mencionar que la compartimentalización del nitrógeno en el pool de hoja fue afectado por la densidad de plantas, modificando la relación entre el nitrógeno absorbido a R1 y las lecturas SPAT, sugiriendo un menor valor de umbral de maximización del estatus, 87 kilos de N, comparado con el índice de nutrición nitrogenada, el cual maximizó el estatus con 123 kilos de nitrógeno absorbido a R1. También se puede mencionar que en general el índice de nutrición nitrogenada explicó mejor las variaciones de rendimiento que las lecturas SPAT. Por otra parte, se deben tener precauciones cuando el estatus N se cuantifica mediante el SPAT, el clorofilómetro SPAT en la hoja de la espiga, sobre todo cuando utilizamos densidades de plantas medias o altas, porque generan un sombreo en los estratos inferiores de la canopia, lo cual puede repercutir en las mediciones de estatus a esos niveles. También que para las densidades de plantas comúnmente utilizadas en la región, es decir, 7 y 9 plantas por metro cuadrado, una simple función bilineal entre SPAT relativo y rendimiento relativo puede ser útil para identificar cultivos con limitaciones de nitrógeno, cuando esos valores de SPAT relativo son menores a 0.86. Por otra parte, este estudio también nos permitió entender el efecto de las prácticas de manejo sobre el estatus N en maíz y contribuye a la toma de decisiones en estrategias de fertilización de nitrógeno postergadas y o divididas. Bueno, también producto de este trabajo surgió una publicación que se encuentra actualmente bajo revisión en esta revista. Y bueno, muchas gracias por su atención y quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Nico. Excelente tu investigación y tus aportes. Si te parece, paso a comentarte algunas preguntas que fueron llegando. Gracias, Rodri. Sí. Mira, la primera dice, en modelos de fertilización utilizando SPAT, ¿no se pueden incurrir en deficiencias de nitrógeno en etapas tempranas de cultivo que te limiten el rendimiento alcanzable? Sí, eso es una cuestión que básicamente en la bibliografía está bastante documentado, o por ahí surgen dudas en cuanto a las fertilizaciones postergadas, si no generamos algún tipo de déficit nitrogenado por atrasar ese momento de fertilización. Y básicamente lo que se ha visto, o lo que generalmente se está haciendo, es cuando se utilizan algún tipo de estas herramientas para diagnosticar el estatus nitrogenado durante el ciclo de cultivo, es arrancar con dosis de arranque y después, durante el ciclo de cultivo, generalmente cuando el cultivo lo llegue a marcar a un cierto déficit o que pueda haber cierta variabilidad, medir con estas herramientas como SPAT, como menciona, pero yo diría que si partimos con dosis de arranque no deberíamos tener algún tipo de déficit nitrogenado hasta la fertilización postergada, salvo que ubiquemos todo el nitrógeno directamente en estadios más avanzados del cultivo. Pero si partimos con una dosis de arranque y luego corregimos utilizando alguna herramienta de diagnóstico como el SPAT, no debería haber problemas en torno a aplicaciones que pueden llegar hasta B14, como en el caso que hemos probado en el INTA de Paraná, por ejemplo, sin ningún tipo de limitante. No sé si... Acá vino otra pregunta. La consulta es si midieron nitrógeno en suelo
conjuntamente con las otras mediciones en planta? Sí, paralelamente había algunos datos en donde nosotros justamente a R1 medimos el estatus nitrogenado del cultivo y también medimos nitrógeno en el suelo, porque dentro de ese pool de nitrógeno disponible que yo mencioné a lo largo de la charla, incorpora no solamente el nitrógeno aportado como fertilizante, sino también el nitrógeno aportado desde el pool del suelo y el nitrógeno que se mineraliza durante el ciclo de cultivo, que lo estimamos también a R1 y a madurez fisiológica. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿cómo puede ayudar el SPAD en R1 para tomar decisiones de fertilización? Y además, otra pregunta, ¿cómo fertilizan a campo en estas etapas reproductivas? Sí, siempre se discute un poco el tema de hasta cuándo tenemos esa ventana de siembra, esa ventana para poder realizar la aplicación nitrogenada, y lo que vemos nosotros, particularmente en el INTA, no hemos tenido problemas con aplicaciones postergadas, al menos hasta B14, utilizando Altina con tubos de bajada, fertilizando con urea en el entresurco, hasta ahí sin problemas. Y después, bueno, hay otros trabajos en de Estados Unidos principalmente y demás que están documentando aplicaciones postergadas a floración con diversos métodos, desde aplicaciones con chorreo, con WAN y demás, pero aplican a floración. Pero sí, es una complicación el tema de sobre todo, sincronizar unas buenas condiciones climáticas en función de tener una buena lluvia después de la aplicación para incorporar el fertilizante, sobre todo cuando trabajamos con urea o fertilizantes sólidos en cobertura. Claro, perfecto. Otra pregunta dice que en la práctica, ¿cómo hace un productor para poder usar el INN? Sí, bueno, yo lo mencioné a lo largo de la charla, el índice de nutrición nitrogenada es un método que se ha difundido mucho a nivel mundial y estaba considerado un método bastante robusto para establecer el estatus nitrogenado del cultivo. Ahora, tiene ciertas limitaciones algunas mencioné, que tienen que ver con muestreos destructivos de biomasa, en distintos momentos del ciclo de cultivo, cuando lo queremos determinar, generalmente está bien ajustado hasta floración, y nada, ese muestreo destructivo de biomasa, tenemos que determinar la biomasa por unidad de área, y también después mandar una muestra al laboratorio, lo cual insume bastante tiempo, entonces me queda una brecha muy corta para corregir después la dosis postergada, o realizar la dosis postergada. Esa sería la limitante. Pero como método es bastante robusto, aunque hay algunos trabajos recientes que están pensando en que los cambios en el ambiente pueden cambiar un poco también la forma de la curva, y eso cambiaría también la validez de utilizar la curva bajo cualquier condición ambiental, ¿no? Perfecto. ¿Tienen experiencia con el NAM como indicador de aporte de nitrógeno del suelo en la zona en la que trabajás? No, particularmente, justamente esta campaña vamos a alargar con algunos análisis de NAM, que básicamente lo que nos daría es, para un ambiente determinado, cuál sería el nitrógeno potencialmente mineralizable durante el ciclo de cultivo, ¿no? Ahora no tenemos datos, al menos no tengo datos acá a mano, donde puede haber bien el funcionamiento, es más o menos lo que queremos ver. Lo que sí hemos hecho es a través del método de la diferencia, que bueno, no lo comenté por temas de tiempo ahí en la charla, pero consiste en estimar la mineralización durante el ciclo de cultivo mediante parcelas sin fertilizar, y haciendo análisis de suelo y análisis vegetales, pudimos estimarlo. Entonces lo que queremos hacer es
justamente eso, tener alguna medida de nitrógeno que sea potencialmente mineralizable, como el NaN, y tratar de correlacionarlo, tanto en fechas de siembra temprana como tardías, con el nitrógeno mineralizado estimado con el método que estamos utilizando actualmente. Claro. Perfecto. Otra consulta, si hay algún método validado que nos permita reemplazar SPAD por NDVI. Sí, ahora no tengo ningún trabajo en la cabeza, pero seguro que los hay, en donde relacionan los valores de SPAD con el índice de NDVI, y sí, se puede ajustar, y creo que puede llegar a funcionar. Ahora no recuerdo ninguno, pero hay muchos trabajos en donde se relacionan todos estos índices de estatus. Generalmente se parte de estos índices por ahí más robustos que tienen que ver con el índice de nutrición nitrogenada, en donde nosotros, a partir de mediciones SPAD o de NDVI, tratamos de estimar el índice de nutrición nitrogenada, ¿no? Claro. Y tratar de llegar a eso. Pero sí, debe haber, la verdad que ahora no tengo ninguno en la cabeza, pero sí hay modelos. Perfecto. Otra consulta, Nico, ¿cuál debería ser la dosis de arranque de nitrógeno que no limita el rendimiento inicial para Entre Ríos? Sí, mirá, nosotros hemos establecido curvas de respuesta a la fertilización nitrogenada, tanto para maíces tempranos como tardíos. Hicimos algunas curvas hace poco con Juan Manuel Pautazo del INTA Diamante, y establecimos valores umbrales de en torno a los 135 kilos de N por hectárea, para maximizar el rendimiento relativo en la región nuestra. Ahora, lo que nosotros generalmente proponemos es trabajar con dosis de arranque, por ejemplo, en un ensayo que estamos haciendo de maíz tardío sobre trigo, ya hace 2 campañas consecutivas, más o menos para que tengan una idea, arrancamos una dosis de arranque de 130 kilos de urea a la siembra, aplicada en banda, y 80 kilos de fosfato diamónico en la línea, y luego, en torno a las 11 hojas, completamente desarrollada, una aplicación de urea con altina, y estuvo bajada en torno también a los 130 kilos de urea. Así que más o menos esos valores que estamos manejando nosotros, y no hemos visto ni siquiera con dosis hasta más bajas que esa, déficit de nitrógeno, al menos hasta esos momentos de B10, B11, más o menos, no vemos grandes deficiencias. Perfecto. Bueno, también nos llegan varios mensajes felicitándote y agradeciendo por la charla. Y también otra pregunta, si ves factible ajustar índices de recomendación de fertilización con nitrógeno usando SPAD. Y también pregunta si por tus resultados sería dependiente de la densidad, si es así. Consulta. Sí. Respecto, ¿cómo era la primera pregunta, Rodri? Sí, dice, si ves factible ajustar índices de recomendación de fertilización con nitrógeno usando SPAD. Sí, bueno, básicamente lo que hicimos en el trabajo fue comparar estos dos índices de estatus, y obviamente los resultados nos indicaron que el índice de nutrición nitrogenada marcaba mejor el estatus del cultivo, y que al menos tenía menos efectos de la densidad sobre ese índice de estatus. Ahora, no quiere decir que el SPAD no sirva como método diagnóstico, está ampliamente usado y funciona bien. Por ahí lo que nosotros recomendamos a partir de esto, nosotros medimos solamente a nivel de la hoja de la espiga, es quizás medir SPAD a nivel del perfil de la canopia, lo cual nos representaría una idea del estatus más general, o más, sí, nos daría una idea más general del estatus nitrogenado a nivel del cultivo, que solamente medir a nivel de una hoja, en un punto de la lámina de la hoja,
que era básicamente lo que mostré a lo largo del trabajo. Entonces yo creo que hay posibilidad de utilizar el SPAD, pero hay que tener cuidado en cuanto a los cambios en la densidad, y ya ahí te voy contestando la otra pregunta, porque el estatus nitrogenado medido con SPAD en la hoja del espiga al menos tuvo un fuerte impacto en la densidad sobre el mismo. O sea, lo vimos a lo largo de las curvas que en la medida que incrementamos la densidad para maximizar el estatus de la planta o a nivel de planta, necesitamos menos nitrógeno absorbido por planta que en bajas densidades. Perfecto. Hay otra pregunta, Nico. Dice, por otra parte, en B8, de B8 a B12, ¿se observan estas variaciones en valores de SPAD también? Sí, generalmente lo que vemos es que al menos hasta 6 hojas nunca estamos viendo algún tipo de deficiencia nitrogenada. Ahora, en la medida que avanzamos un poco más en el cultivo, en ese rango que mencionabas, entre 8 y 12 hojas, se empieza a marcar algún tipo de diferencia entre los tratamientos más altamente fertilizados y los que tienen menos unidades de nitrógeno, y ahí podríamos pescar fácilmente con SPAD algún tipo de deficiencia y calcular, por ejemplo, un índice de suficiencia nitrogenada que nos permita calcular algún tipo de dosis de corrección a lo largo del ciclo de cultivo. Pero sí, se puede usar en momentos previos. Yo lo usé en floración, pero hasta resultaría más práctico desde el punto de vista agronómico realizar mediciones previas a floración, obviamente. Claro, tal cual. Nico, ¿qué líneas de investigación, qué nuevas líneas surgieron o derivaron de este trabajo? Sí, derivado de esto, principalmente en un trabajo que publicamos el año pasado, pudimos reportar que la eficiencia de uso de nitrógeno en los maíces tardíos es más baja comparado con maíces tempranas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos menos kilos de grano cosechados por unidad de nitrógeno disponible en el sistema. Entonces nos planteamos el objetivo de establecer distintas estrategias agronómicas que nos permitan incrementar la eficiencia de uso en estos maíces tardíos, ¿no? Claro. Una de estas cuestiones que nos planteamos es decir, bueno, ¿qué pasa con los antecesores invernales, que hoy en día se está utilizando como una práctica bastante frecuente, no solo en nuestra región, sino a nivel de la región pampeana, con cultivos ya sea de cultivos de servicio y demás, o cultivos antecesores como pueden ser un trigo o leguminosas invernales como la arveja, la vicia y demás. Entonces, bueno, básicamente ahora lo que estamos tratando de trabajar es bajo esa línea y analizar la economía del nitrógeno ya a nivel de secuencia de cultivo con estos antecesores, en donde se ven cosas interesantes. Algo comenté en maíz tardío sobre trigo, que estamos ya haciendo hace unas campañas, y este año ya incorporamos también antecesores invernales como la arveja, vicia, también incorporamos mezclas de vicia con avena y demás como antecesores del maíz tardío, y la idea es básicamente analizar todos los componentes de la economía del nitrógeno a nivel de secuencia, y viendo cómo responde también el cultivo de maíz frente a la fertilización frente a estos distintos tratamientos. Claro, perfecto. Hay uno de los asistentes que nos comenta que él hace el cálculo de fertilización y lo divide en 2 aplicaciones y te consulta cómo calculás vos la pérdida de nitrógeno de la primera aplicación debido a las lluvias. Sí, nosotros más que nada en los lotes de producción y demás mantenemos más o menos esa lógica de dividir la dosis. Por ejemplo, hay distintos criterios, ¿no? En este caso, bueno, 50% a la siembra y luego el resto durante el ciclo de cultivo.
En cuanto a las pérdidas, particularmente, nosotros en maíces tempranos no deberíamos tener algún tipo de pérdida importante respecto a esto. Ahora, cuando nos vamos a maíces tardíos, ahí sí, que ubicamos más o menos la fecha de siembra a mediados de diciembre, principios de enero, las condiciones ambientales, es decir, condiciones húmedas o días lluviosos en conjunto con altas temperaturas, podemos tener pérdidas más que importantes de nitrógeno en el sistema. Ahora lo que estamos implementando para, de alguna manera no la estamos cuantificando a las pérdidas, pero sí lo que estamos utilizando es otro tipo de fuentes que pueden ser algunos fertilizantes nitrogenados que tienen inhibidores de la ureasa. También estamos utilizando CAN, donde reducimos las pérdidas, sobre todo enfocado siempre a estos planteos de maíces tardíos, ¿no? Donde las condiciones, pero cuantificando pérdidas, actualmente en los ensayos que yo estoy llevando a cabo, no. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Hay varias preguntas. Recuerden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistente. Ahí lo pueden buscar a Nico y seguir haciéndole preguntas a él, que tiene un montón para contarnos y para aportar. Te agradezco mucho, Nico. Muchas gracias y gracias a todos por sumarse a este encuentro. Bueno, muchas gracias, Rodri. Gracias a todos y que tengan buen día. Quedo a disposición cualquier consulta. Estaba mi correo electrónico para cualquier cosa. Muchas gracias por la invitación también.